buenas noches a todas y a todos. Es un gusto que estén aquí. Muchas gracias por conectarse al primero de esta serie de 12 webinars que están enfocados a hablar sobre los aspectos desde la investigación básica hasta las aplicaciones clínicas en diferentes temas de la medicina de sueño que hemos seleccionado minuciosamente, que esperamos que sean de su total interés y que se puedan conectar a cada. Te perdiste de nuevo. Para comenzar con esta serie de seminarios, tenemos el gusto de que nos acompañe uno de los fundadores y pioneros de la medicina de sueño, fundador de esta sociedad. Ustedes ya lo conocen, es el doctor Óscar Prospero García, que es el jefe del laboratorio de cannabinoides en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, pues el día de hoy nos estará platicando sobre la píldora de sueño y su mecanismo de acción. Buenas noches, doctor, y muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias para todos los que se están conectando, que están conectados. Les agradezco que en lunes a esta hora de la noche se hayan dado el tiempo de conectarse. Voy a comentar algunos aspectos de lo que le estoy llamando la píldora del sueño y su mecanismo de acción. Y la verdad es que es una manera muy pues muy poco elegante de empezar de mi parte, porque no existe ninguna píldora del sueño, por lo tanto no habría ningún mecanismo de acción, ¿verdad? Entonces todo el mundo ya podría desconectarse y decir, bueno, pues muy bien, muchas felicidades. Pero de todas maneras intentaré rescatar un poquito lo que acabo de decir de la píldora del sueño. No hay píldora del sueño, pero sí hay mecanismos y sí hay diversas moléculas que podemos utilizar en la clínica y algunas otras que estamos investigando para ver si logramos tener fármacos mucho más eficaces, mucho más eficientes para inducir sueño. Sueño, sabemos que el sueño es una condición que que es inevitable, la podemos retrasar varias horas, pero no es una actividad que no es prácticamente imposible de evitar. Por lo menos los estudios en animales de allá de la década de los 60, 70, el doctor Rechtschaffen hacía algunos estudios en animales, en particular en ratas, y los privaba de sueño, ¿verdad? Y lo que ocurría con estos animalitos era que después de cierto tiempo de una privación total o una privación selectiva de sueño-humor, los animalitos morían. Entonces, incluso la suspensión de esta privación de sueño, digamos, 1 o 2 semanas de quitarles el sueño-humor selectivamente y luego rehabilitarlos, por decirlo así, o sea, darles las condiciones apropiadas para dormir. De todas maneras, los animalitos se morían. Entonces parece que se entra en una descompensación que es muy difícil de, valga la expresión, recompensar. Los veterinarios que hicieron las autopsias de estos animalitos no encontraron ninguna causa aparente, evidente. Estamos en los 60, 70, ¿verdad? Que explicara la muerte. Lo que les estoy mostrando aquí es un niño que, a pesar de que va sentado en un carrito de supermercado y lleva un papá o una mamá de esos malvados, pues él se va durmiendo porque no importan las condiciones. Una vez de que estamos privados de sueño, vamos a dormir. La pregunta sería como, ¿para qué dormimos, verdad? Y la verdad es de que creo que muchos de ustedes ya han estudiado hasta el hartazgo las respuestas a esta pregunta, pero por si alguien se está enterando, afortunadamente tenemos muchas personas conectadas y es posible que alguna haya dicho, bueno, me voy a enterar de algunas cosas por primera vez. Solamente metí unas cuantas diapositivas para decir, responder algunas preguntas que yo mismo hago, que es ¿para qué dormimos? Voy a empezar y voy a ilustrar únicamente con un aspecto cognoscitivo, porque aparentemente es donde más impacta
el dormir o el no dormir, ¿sí? A la corta, por decir algo, una noche de no dormir va a impactar sobre nuestros procesos cognitivos y va a hacer muy evidente de que estamos desvelados, nuestra atención se reduce, nuestra capacidad de inhibición, conductas desadaptativas se reduce, nuestra toma de decisiones se entorpece y cometemos errores de juicio que pues posiblemente nos arrepintamos más adelante. Pero aquí cito a Albert Einstein, en el cual, en esta cita que está aquí puesta, dice que hay entidades psíquicas, las cuales sirven como elementos en el pensamiento y son ciertos signos y más o menos imágenes claras, dice, las cuales se pueden combinar. Y este juego combinatorio parece ser esencial en el pensamiento productivo. Era un pensamiento de Albert Einstein. El que haya sido un genio de la astrofísica no quiere decir que fuera un genio de la psicología, de la neuropsicología, pero es un pensamiento bastante, pues digamos que estoy muy de acuerdo con lo que él dijo. Entonces, en otra cita de él dice, el secreto de la creatividad está en el bien dormir. Dice, en abrir nuestra mente a la infinidad de posibilidades, que es una persona sin sus sueños, dice, ¿no? Entonces, probablemente lo estaba diciendo de una manera muy, tal vez, retórica, filosófica o cualquier otra opción, y no necesariamente como yo la estoy usando, pero también se puede interpretar así. La creatividad, dicen que él decía, es cuando la inteligencia se divierte. Entonces, bueno, ¿por qué pongo estas citas y estos pensamientos? Primero porque Einstein es uno de los genios más populares, más reconocidos, más aceptados, ¿verdad? Es el que se puso en la foto rápidamente y todo el mundo lo reconoce como un genio muy importante. Y obviamente entonces cualquier comentario que nos hace es digno de ser oído, ¿no? Es un cerebro que pensaba muy bien, que creaba muy bien, que analizaba muy bien y que tomaba, por lo menos en ciencia, decisiones muy adaptativas. Entonces, hay otro sujeto que también quiero citar, que es Graham Wallis. Graham Wallis en realidad era un comerciante, hasta donde tengo entendido. Tengo el libro donde escribió esta cita que yo estoy poniendo acá, pero él no se dedicaba ni a las neuros, es más, no se dedicaba a la ciencia. Él era un comerciante. Pero de esas personas que parece ser que tienen una gran introspección, y entonces él llegó a la conclusión de que para tener un proceso creativo se tenía que tener por lo menos cuatro aspectos del proceso, ¿verdad? El proceso creativo consta de cuatro elementos, valga. Entonces, el primero es la preparación, es decir, leer, estudiar, investigar, generar información, llenarse de mucha información, de donde venga, ¿sí? Hoy día tenemos la enorme ayuda del Internet y nos podemos meter a muchas fuentes confiables de información. YouTube nos permite oír de viva voz a los premios Nobel explicándonos cómo pensaron sus experimentos que los llevaron a ganarse el máximo galardón que se da en ciencias y artes. Todo ello, ¿no? Entonces, Graham Wallis decía que la preparación es muy importante. Entonces hay que leer, hay que estudiar, hay que aprender de los que saben, en fin, muchas cosas. Y después hay que tener un periodo de incubación. El periodo de incubación a lo que se refiere es que en ese momento, y él lo pone, trataré de repetirlo más o menos como lo dice en su libro, él dice, hay que propositivamente evitar ahora pensar en la pregunta que nos hicimos al estar estudiando, la pregunta que queremos resolver. Propositivamente hay que evitar pensar en ella porque tenemos que dejar que el cerebro, que Freud le llamaría el cerebro inconsciente,
trabaje y llegue a buena solución. Nosotros conscientemente ya le dimos la información, ahora nos vamos a distraer viendo una película, haciendo diversas otras cosas que no nada tengan que ver con la pregunta que nos interesa, y el cerebro va a generar el tercer elemento, que va a ser la iluminación. La iluminación es ¡pum!, cuando de pronto en nuestra conciencia aparece una respuesta, ¿verdad? Una respuesta a una pregunta que teníamos latente ahí y que nosotros establecimos porque hasta llenamos nuestro cerebro de información, ¿cierto? Es como cuando a veces no nos acordamos de un nombre, estamos platicando con alguien y decimos, ¿cómo se llama aquel sujeto que trabaja en la Facultad de Medicina y que dice que hace neurociencias y no sé qué más? Y entonces, no, pues sí, no me acuerdo, y nadie se acuerda, y la persona que lo preguntó horas después, dedicándose a otra cosa, ¡pum!, sale en su mente el recuerdo del nombre que estaba buscando, sin que ya estuviera propositivamente buscándolo, ¿cierto? Entonces, esta parte de iluminación ocurre, creemos, muchas veces en el sueño, en los sueños, en las ensoñaciones, ¿sí? Entonces, vamos viendo que es todo este proceso que va ocurriendo en el cerebro, digamos que cuenta con la opción de tener la iluminación mientras estamos dormidos. Y se va a generar dentro de una, le voy a llamar ensoñación, para diferenciarlo en sí del sueño en general. Claro, el cerebro también se puede equivocar, ¿verdad? Nos puede decir un algo y nosotros creemos que es cierto, pero quizá no es cierto. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, las personas que nos dedicamos a la medicina experimental, pues vamos y platicamos con los estudiantes, le decimos, vamos a hacer esto y a ver si sale, y si sí sale, pues entonces es posible que el cerebro haya pensado adecuadamente, ¿verdad? Entonces, con estos 4 elementos, se supone que tenemos un proceso creativo, pero ¿por qué lo estoy mencionando? Entre otras cosas, lo que decía Einstein y lo que dice Wallis, perdón, que es, hay un proceso de iluminación, y este proceso de iluminación ocurre en un momento en que no estamos conscientes de esa información, de ese proceso, y el cerebro genera la respuesta, y a eso le llamamos iluminación. Gracias a la iluminación, por ejemplo, ¿verdad? Mendeleev generó los primordios de lo que hoy conocemos como la tabla periódica. Él dice a sus biógrafos, yo soñé la tabla periódica, ¿sí? Y en esta ilustración, que ni siquiera sé si así era Mendeleev, pero así lo dibujaron, así lo pintan, generó pues esta información. Este otro, que sí es una fotografía, es Otto Levy. Otto Levy es el que describió por primera vez un neurotransmisor, ¿verdad? Dijo, las neuronas, los nervios, las terminales nerviosas, liberan un neurotransmisor. Y el primer neurotransmisor que él demostró que existía fue la acetilcolina, ¿verdad? Entonces, el primer neurotransmisor que conocemos, es la primera vez que se genera la idea de que las neuronas se comunican a partir de un líquido, de un jugo que liberan, y a esto se le llama actualmente un neurotransmisor, y ese neurotransmisor que Otto Levy describió se llama acetilcolina, y lo soñó, ¿verdad? Obviamente, estas ensoñaciones no se le ocurren a las personas que no están informadas. Ese es el primer paso de Graham Wallis, ¿verdad? Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que estar pensando en el problema, y solamente de esa manera, pues el cerebro va a generar una respuesta, una iluminación en momentos en que no estamos siquiera pensando en el problema, como sería, por ejemplo, dormidos en una fase de movimientos oculares rápidos. También Watson, de los famosos premios Nobel, Watson y Crick, que describieron la estructura del DNA, ¿verdad? Watson dice, yo soñé la estructura del DNA. Y de esa manera es como empezaron a generar el modelo, y muy probablemente, pues le pusieron, le quitaron, evaluaron, o como dice el cuarto paso de Graham Wallis, hay que verificar, ¿verdad? Y Watson y Crick verificaron, pero Watson dice, pero porque yo lo soñé, ¿no? Y también Kekulé, que describió el anillo de benceno, muy reconocido, muy famoso y muy presente en diversos neurotransmisores que gobiernan la función del cerebro, tienen este anillo de benceno, y también dice haberlo soñado. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá?
que buena parte de la creatividad, siguiendo los pasos de Graham Wallis, hay un momento de iluminación. Primero hay que tener momentos de información, ¿verdad? La incubación es no pensar en ello y de repente ocurre la iluminación, que espero que alguno de ustedes reconozca que estoy diciendo verdad, porque en algún momento ha solucionado un problema que lo venía angustiando tal vez por largo rato y de repente en un sueño dice, creo que le voy a poder hacer así, ¿verdad? Entonces, esa es una parte muy importante de los procesos que ocurren mientras dormimos. Entonces, ¿para qué dormimos? No lo estoy respondiendo adecuadamente, no lo estoy respondiendo ni siquiera iniciando a responderlo, pero sí hay alguna información que nos dice dormimos para mantener nuestro aparato mental en buen estado y no solamente eso, sino para generar información que combinatoriamente genera una respuesta a preguntas que estamos teniendo durante la vigilia. Bueno, ¿qué pasa si no dormimos? ¿Qué pasa si no dormimos? Pues este aparato mental se deteriora, aunque sea mínimamente y transitoriamente, pero se deteriora y pueden ocurrir accidentes mientras está deteriorado ese aparato mental. Y en algunos países que se han hecho estadísticas, estuve buscando cuál es la estadística más reciente en México sobre accidentes, ya sea de tráfico o de otra índole, que estén asociados o que se crea que han sido provocados por un estado de somnolencia debida a una falta de sueño, vamos a decir voluntaria o de trabajo, no necesariamente una patología, ¿verdad? Sino que por una noche o una noche completa o varias noches, porque en algunos trabajos, oficios pudiera ocurrir, la persona comete varios errores de juicio justamente porque no ha dormido adecuadamente. En este caso, estoy mostrando dos gráficas, una publicada en 1993 y otra publicada un poquito más recientemente, en 2009, en el que muestra, ¿verdad?, el número de accidentes que ocurren asociados a los diferentes trastornos que puedan afectar el buen dormir. Y en este otro lado, muertes, lesiones, personas lesionadas y muertes debido a accidentes de tráfico y como en los diferentes años, pues ha habido una diferente cantidad de muertos. Aquí hay una tendencia a la alza, esa no me voy a meter a explicarla, simplemente lo que estoy tratando de poner en esta imagen es que no dormir, ¿verdad? No solamente no es compatible con la vida, como lo demostró los trabajos del doctor Rechtschaffen, que yo no los he discutido esta noche con ustedes, simplemente lo he mencionado, pero es incompatible con la vida en el sentido también de que perdemos las habilidades, el control de nuestro cuerpo, la toma de decisiones, la atención, se viene para abajo, y entonces nosotros no somos la persona eficiente que solemos ser cuando estamos descansados, que hemos dormido las horas que tenemos que dormir de acuerdo a la demanda de nuestro cerebro y la eficiencia con la que debemos dormir, ¿verdad? Entonces, si no dormimos, las cosas no salen y es posible que tengamos riesgos de afectar nuestra integridad física, afectar nuestra vida, es decir, morirnos, o afectar la integridad física o la vida de otra persona. Entonces, no dormir también, pues, reduce la capacidad de la toma de decisiones y el control de nuestro cuerpo, lo cual, pues, viene siendo muy peligroso. Dormir, todo el mundo lo reconocemos conductualmente, cuando una persona está dormida, incluso, pues, seguramente muchos de ustedes que se dedican al sueño dirán, yo puedo decir si la persona está fingiendo estar dormida o realmente está dormida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reconocemos el ritmo respiratorio, cómo se da, ciertos movimientos de nuestro cuerpo que solamente se darían mientras estamos dormidos. En fin, somos capaces de reconocer si una persona está dormida realmente o está fingiendo estar dormida, ¿verdad? Entonces, conductualmente, si está las personas realmente dormidas, las podemos reconocer, y si no, pues también podemos reconocer que pudieran estar
fingiéndose dormidas. Sin embargo, con el electroencefalograma, la polisomnografía, la detección de diversas señales, hay un mínimo de electrodos que poner para detectar las diferentes fases de sueño, simplemente detectar si está en una fase o en otra. Con una serie de electrodos, un mínimo de electrodos podemos detectarlos, ¿verdad? Normalmente le ponemos más atención a los cambios electroencefalográficos, sin embargo, cambios del tono muscular, si los ojos se mueven o no se mueven y todo ello, nos permiten detectar las diferentes fases del sueño. Este es un hipnograma de los viejitos que yo sigo utilizando, porque se reconoce porque aquí está dividida la fase de sueño no more en cuatro fases, pero no me detendré a detallar mucho eso porque todo el mundo sabe que el sueño no more tiene tres fases en esta modernidad que ya se está analizando a nivel clínico, y tenemos la fase de movimientos oculares rápidos, ¿no? Tenemos despertares y en fin, este es un hipnograma ideal, digamos, de una persona, un adulto joven, que ha dormido adecuadamente por 8 horas, y además también sugiere que hay que dormir 8 horas, lo cual, pues bien sabemos que no necesariamente es cierto, ¿verdad? La cantidad de horas que durmamos se distribuye de una manera gaussiana, es decir, la gran mayoría dormimos entre 7:30 y 8 horas. Yo me considero una persona de 7:30 horas. Pero hay personas que tienen que dormir más tiempo para tener una vigilia eficiente, mientras que hay otras a las cuales envidio muchísimo que duermen menos, ¿verdad? Menos de 7 horas. Y digo yo, ay, qué bueno que ya se recuperaron en 5:30, 6 horas, ya están listísimos. Y así es su cerebro, ¿verdad? Es decir, son capaces de tener esa habilidad. Pero obviamente también la cantidad de sueño va cambiando a lo largo de la ontogenia, y entonces sabemos que cuando somos niños podemos tener diferentes las fases de sueño, la cantidad de sueño que le invertimos a nuestro cerebro para tener una buena vigilia, pues va cambiando de acuerdo a la edad que tengamos, los grupos etarios que se han estado investigando. Pues se sabe, ¿verdad?, que los niños duermen con una mayor profundidad, una mayor capacidad de desconectarse conscientemente, de que la desconexión sea de la conciencia del medio ambiente. Entonces son niños que yo recuerdo a una de mis hijas, mi esposo y yo estábamos en Acapulco, nos fuimos a un restaurante a cenar. Nuestra hija estaba muy chiquita, como 7 años, 8, no lo recuerdo bien, pero había baile y todo eso, y estaba así como todo el ruido de la orquesta, y a ella le dio sueño. Le juntamos 2 sillas ahí en la mesa que estábamos nosotros cenando, 2 o 3 sillas, y ahí se durmió, y a pesar de que el ruido era ensordecedor, nunca se despertó, ¿no? Entonces, los niños frecuentemente son así, son capaces de desconectarse realmente del medio ambiente y mantener un sueño bastante sólido. No es lo mismo ya conforme se va adquiriendo más edad. Un adulto joven también es capaz de dormir muy sólidamente, toda vez que sea una persona que le vamos a llamar normal, mientras que una persona de la tercera edad pues ya tiene más problemas para mantener la secuencia de su sueño, sin que esto lo consideremos necesariamente una anormalidad, ¿verdad? O por lo menos hasta hace muy poco tiempo se consideraba que, asociado a llegar a una edad que le voy a llamar tercera edad, la, la secuencia de fases de sueño y la consolidación del sueño se reducía, ¿no? Eso está descrito en la literatura muy, muy vieja de antes de este siglo, y creo yo que en realidad no está ocurriendo necesariamente así. Yo creo que hay posibilidades de tener un sueño más compacto con las personas de la tercera edad. Pero en fin, ese no es el punto de estos comentarios, sino el checar, ¿verdad?, que tenemos, que dormimos, que no todo el mundo dormimos de la misma manera, ni en las mismas cantidades, dependiendo del grupo etario, pero también de la persona que puede estar en la campana de Gauss hacia las colas, digamos, ¿no? Tienen que dormir más o puede dormir menos que la gran mayoría de las personas. Entonces eso que nos decían allá en el kinder de que hay que dormir 8 horas, bueno, es cierto para
por decir algo, 6 de cada 10 personas, pero tenemos tal vez 2 personas de cada lado de la cola, donde siendo todavía normales, pues tienen otros patrones de dormir. Y eso dicho pues muy globalmente, ¿no? También aquí lo que les muestro es cómo se responde al fotoperiodo, ¿verdad? Es decir, al ciclo luz, oscuridad, cómo responde nuestro cerebro y cómo puede responder uno de los núcleos que le llamamos el reloj maestro, que aquí se los muestro, espero que todo el mundo lo vea en sus pantallas, que con una velocidad muy rápida se está mostrando cómo por corrientes de calcio las neuronas parece que se prendieran, ¿verdad? Y cuando se prenden, pues es que están activas y cuando se apagan, pues obviamente están inactivas. Nada más lo regresé para que lo puedan ver de nuevo y vean que cuando las neuronas meten calcio y con una técnica que permite florecer a las neuronas, podemos ver cuando se activan y cuando se apagan. Y esto está a una enorme velocidad porque en realidad todo esto está ocurriendo en el humano. Estas neuronas se prenden durante el día, activadas por la luz solar, en condiciones, digamos, silvestres, sería la luz solar que está activando a este núcleo supraquiasmático a través de una vía que viene de la retina, ¿verdad? No me detendré en esos detalles, porque lo único que quiero decirles es que debido al núcleo supraquiasmático y a la liberación de esta hormona que le llamamos melatonina, las personas podemos dividirnos en aquellos que tenemos una típica fase de sueño, es decir, que dormimos a una cierta hora y despertamos a una cierta hora. Por ejemplo, hay quienes dormimos entre 10, 11 de la noche, ya nos dormimos, pero nos despertamos alrededor de las 6 de la mañana. Sí, pues es un patrón bastante frecuente en el humano. Sin embargo, hay patrones, como digo, es una distribución normal, ¿verdad? Y hay patrones en los cuales el sujeto se duerme muy temprano, véase aquí en mi escala de tiempo, en las abscisas, estamos aquí con las horas, ¿verdad? Nada más como referente les pongo 8 de la noche, aquí son las 12 de la noche y véase por acá, ¿no? Entonces, ¿a qué horas se duermen algunas personas? La verdad es que es no es tan frecuente ver este cronotipo, y es que se duermen muy temprano comparativamente a los demás, ¿no? Y tenemos el de la fase retrasada, bueno, ese que acabo de describir, se le ha conocido como de fase adelantada, y ahora tenemos al de la fase retrasada, que es mucho más frecuente que el anterior, aunque menos frecuente que el de la fase típica, que es a la persona que dice no me puedo dormir antes de que den la 1 de la mañana o las 2 de la mañana, pero me gustaría despertarme entre 10 y 12 del día o algo así, ¿verdad? Sin embargo, por presiones sociales, que tienen que ir a la escuela, que tienen que trabajar, etcétera, pues se tienen que despertar a una determinada hora, que le impide ser tan eficiente al ejecutar lo que tenga que ejecutar, es decir, su ejecución en la escuela, su ejecución en el trabajo, lo que sea, se ve mermada su habilidad, su capacidad, justamente pues porque está privado de sueño, ¿verdad? Hay una restricción de sueño porque justamente él tiene esa fase retrasada. Se han descrito polimorfismos, o sea, cambios en la estructura del gen, de varios genes que participan como maquinaria del reloj maestro, y estos cambios en los genes, estos polimorfismos, hacen que se presenten estos cambios, ¿verdad? Entonces, debido a que la fase retrasada de sueño se ha asociado a varios trastornos psiquiátricos, bueno, se le ha considerado también a la fase retrasada de sueño un trastorno en determinadas condiciones, ¿verdad? Entonces, es posible que una persona se le diagnostique como un trastorno de fase retrasada de sueño, y que esté presentando algunas otras comorbilidades que hacen que la persona pues sufra esta condición. Entonces, bueno, pues hay que hacer una buena historia clínica para estos. Yo a los que he visto son personas jóvenes, normalmente no, los niños no los veo que los padres se quejen de ellos, en el sentido que yo estoy diciendo de un verdadero trastorno,
Los jóvenes son los que más, como ellos mismos, se quejan de un trastorno, y los de la tercera edad ya también como que no lo ven como un trastorno, sino como un aspecto de envejecimiento. En fin, esta parte tiene sus ires y venires. Yo creo que siempre debemos hacer una buena historia clínica y determinar por cada persona si se trata de un trastorno, si debemos darle tratamiento farmacológico o no. En fin, vamos, yo lo estoy poniendo nada más aquí como una evidencia de lo que existe y de lo que seguramente muchos de ustedes ven cotidianamente. Pero otras cosas que podemos ver también es la relación que se ha tratado de establecer, y que en muchos casos yo creo que sí está establecida, acerca de la capacidad que tiene una persona para ejecutar la mayoría de sus actividades por la mañana, actividades de ejercicio, o personas que se levantan temprano muy energizadas y empiezan a llevar a cabo su vida activa en ese día, muy temprano en la mañana, y se sienten muy energizados, o hay aquellos que es hacia la tarde, ¿verdad? Entonces, con una escala que se le llama bueno, en inglés se le dice morningness, eveningness, ¿verdad? Que aquí lo pueden leer en esta parte. Se ha asociado que todos aquellos, a ver, la escala, conforme más alto el puntaje, más relacionado hacia la matutinidad del sujeto, ¿verdad? Entonces, entre más hacia el cero, por decir, el puntaje está más asociado a la ¿cómo se dice? A la vespertinidad, Entonces, los sujetos vespertinos pareciera ser que tienden a ser más ansiosos, tienden a deprimirse con mayor frecuencia, como población, ¿verdad? No estoy diciendo que todos por ser vespertinos ya van a ser ansiosos o van a presentar síntomas de depresión. No estoy diciendo eso, solamente estoy diciendo que hay una propensión, hay más vulnerabilidad para presentar ansiedad, depresión, incluso un trastorno bipolar, psicosis, más asociada a que los sujetos sean más de la tarde. Y ser más de la tarde también está pues asociado a que sea una fase retrasada de sueño, ¿no? Entonces, como digo, esa fase retrasada de sueño la asocian, o se ha asociado muy estadísticamente con la presencia de algunos trastornos. Voy a insistir, no estoy diciendo que nada más por tener una fase retrasada de sueño ya se va a tener psicosis o se va a tener un trastorno bipolar, ¿verdad? Solamente es una asociación que hay y se ha visto, bueno, pues si tiene esto, también tiene esto otro. Es decir, hay una comorbilidad. Es muy importante entonces que pensemos si en algún momento vamos a incluir en nuestro tratamiento de nuestro paciente, pues una reorganización de sus ritmos circadianos. Entonces, muchas veces funciona bastante bien incluir en el tratamiento del paciente, ya sea un tratamiento psicológico, un tratamiento de intervención tipo, por ejemplo, cognitivo-conductual, lo que quieran, o un tratamiento adicional porque está deprimido, porque tiene ansiedad, todo eso, incluir pues melatonina o alguno de los fármacos que son sintéticos, y que por eso son mucho más caros que la melatonina como tal, ¿no? Entonces, muchas veces yo he visto como 3 miligramos a 5 miligramos de liberación prolongada, por ejemplo, mejoran muchísimo, no solamente el dormir del paciente, sino su estado de ánimo. Entonces, dormir siempre es una inversión, así es de que si empezamos por detectar que nuestro paciente, aparte de estar deprimido, aparte de estar ansioso, ¿verdad? O aparte de tener un trastorno, por ejemplo, de uso de sustancias, si nosotros le mejoramos el sueño, vamos a tener una buena cantidad de mejoría en nuestro paciente. La verdad es de que yo puedo decir que con melatonina he podido ayudar a pacientes que están muy convencidos de dejar alguna adicción. Claro, no vamos a poder hacer nada si no están convencidos, ¿no? Entonces, como tenemos aquí la melatonina, la afinidad a sus receptores, les recuerdo a los que ya lo saben, y a los que no lo saben les digo que son dos tipos de receptores
que existen de la melatonina. Uno, pues es activador, digamos, porque tiene una vía de señalización que incluye la activación de la adenilato ciclasa, la formación del AMP cíclico, y ese es el receptor de melatonina, el tipo 2. El tipo 1 tiene otra estrategia molecular que facilita la liberación de calcio interno y también la formación de endocannabinoides, aunque realmente nadie lo ha demostrado. El mecanismo sugiere que van a generar endocannabinoides o marihuanas endógenas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos pues que la melatonina como una hormona, ¿verdad? Natural que la mayoría de los jóvenes sintetiza, pero que los de la tercera edad ya las tenemos muy pobremente producida, nos puede ayudar a resincronizar a nuestros sujetos, que pueden ayudarnos en la recuperación, no solamente de la organización de su sueño, sino de algunos trastornos, ¿sí? Ansiedad, depresión, uso de sustancias, evidentemente trastorno bipolar nos puede ayudar a controlarlo. No estoy diciendo como una monoterapia, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo puede ayudarnos si ayudamos a sincronizar. Cuando esto es pues todo un sistema que nos está diciendo que, por decirlo así, a qué hora dormir y a qué hora despertar, ¿verdad? Es núcleo supraquiasmático, melatonina, y entonces estamos viendo la circadianicidad de este evento que le llamamos sueño globalmente hablando. Pero dentro del ciclo sueño-vigilia tenemos pues justamente la vigilia y tenemos el sueño, y dentro del sueño, como ya dije, y como todo el mundo sabe, tenemos las 3 fases de sueño y humor, mientras que tenemos la fase de movimiento ocular rápido, sueño, humor. Pero cuando un sujeto está despierto, no tenemos ninguna duda de que está despierto, ¿verdad? Conductualmente sabemos que está despierto, no nos tiene que decir estoy despierto, simplemente lo vemos que está despierto, como pueden ver en este videoclip que espero que esté corriendo, este niño no tiene que decirnos que está despierto, lo vemos que está despierto. Pero ¿qué es lo que ocurre en el cerebro para que esté despierto? Bueno, pues activación de diversos neurotransmisores. Entre otros neurotransmisores, pues tenemos noradrenalina, tenemos serotonina, tenemos histamina, ¿verdad? Y algunos que le dan cierta calidad a la vigilia, como es dopamina, que también promueve la vigilia, también promueve la atención, como hemos visto muy claramente en los niños y adultos con trastorno de déficit de atención y en los niños más con hiperactividad, en el cual si nosotros damos un tratamiento adecuado con metilfenidato que reduce la recaptura de dopamina, vamos a tener a un niño despierto, vamos a tener a un niño atento, pero si se la damos muy tarde en el día y es de liberación prolongada, que siempre es lo recomendable, pues vamos a tener un niño que no va a poder dormir, por lo menos de manera temprana. Entonces, estos neurotransmisores están promoviendo la vigilia, ¿verdad? Histamina, noradrenalina, serotonina, también acetilcolina, sobre todo la parte del cerebro basal anterior que le llamamos, y dopamina y varias otras moléculas como glutamato, en fin, hay diversas moléculas que están promoviendo el sueño, pero que es importante que lo sepamos, porque entonces nosotros podemos recurrir a fármacos que inhiban a estos neurotransmisores con tal de facilitar el dormir de una persona. Entonces, estos son mecanismos de la vigilia que nosotros podemos antagonizar un tanto para beneficiar a los pacientes que se están quejando de un mal dormir. Por ejemplo, antagonistas de receptoras a serotonina, que en realidad ya entran dentro del área de los antidepresivos, como la mirtazapina, ¿verdad? Que es capaz de bloquear receptor 5HT2A, 2C, es decir, la familia de los receptores 5HT2, bloquea esos receptores y también bloquea al receptor H1 y con eso nos está facilitando el que la persona se duerma, ¿verdad? Como los receptores H1 que estoy mencionando promueven la vigilia y son activados por la histamina, pues sabemos que una liberación de histamina, neuronas que están en el hipotálamo y que proyectan a nuestra corteza cerebral, cuando están disparando, pues nos mantienen despiertos. No son las únicas, como acabo de decir, ¿verdad? También tenemos noradrenalina, serotonina, dopamina, etcétera, pero histamina también. Así es de que todos aquellos fármacos bloqueadores de los receptores histaminérgicos en el cerebro van a facilitar el dormir.
difenhidramina, clorfeniramina, son fármacos que mucha gente utiliza que para toda la sintomatología de la gripa o de algunas alergias, en fin, pero también les da sueño. Y por eso se ha generado otro tipo de antihistamínicos que no atraviesan o atraviesan muy pobremente la barrera hematoencefálica y pueden ayudarnos a no tener tanta comezón en la nariz, tanta rinorrea, lagrimeo, en fin, todo ello, sin que nos produzca sueño, ¿verdad? Loratadina es uno muy utilizado, pero yo estoy hablando aquí de aquellos que van a atravesar la barrera hematoencefálica y van a bloquear neurotransmisores que promueven la vigilia, que sería en este caso la histamina. Entonces tenemos difenhidramina, clorfeniramina, incluso la oxepina, la trazodona y la olanzapina, que ya entran dentro de los fármacos que tienen que ver con el control de la depresión y control, estabilidad emocional y también psicosis. Sí nos van a producir sueño, sí, si los administramos, más que nada por un mecanismo inhibidor o bloqueador del receptor H1. ¿Sí? Los receptores H3 que también se expresan en el cerebro, o sea, de la histamina, los tres, estos, si los activamos, promueven el sueño, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no hay fármacos, hasta donde yo he investigado, no hay fármacos así que estemos utilizando con cierta, digamos, habilidad en la clínica. Hay fármacos, pero de manera experimental. Entonces, también lo que sí hay en la clínica son fármacos que inhiben a los receptores H3, que como ya dije, los H3 producen sueño o facilitan el sueño, entonces si los bloqueamos van a promover la vigilia. Y hay momentos, ¿no?, en que el sujeto va a necesitar no de dormir, sino de estar despierto, ¿sí? Por diversas razones, y mientras, si somos capaces de arreglar la razón por la cual no está durmiendo adecuadamente en la noche y se está durmiendo durante el día, pues le damos un fármaco mientras nos vamos realmente a arreglar cuál es el origen de esa hipersomnolencia durante el día, ¿no? Entonces, podemos utilizar ciproxifan y el pitosilant para inhibir a los receptores H3 que nos van a permitir mantener despierto al paciente. Tenemos otros, ¿verdad? No son los de primera elección. Ya desde el metilfenidato podemos utilizarlo para ayudarnos a mantener al paciente despierto. Por otro lado, uno de los neurotransmisores que no les mencioné, pero que si me regreso un momentito, se los voy a mencionar, son las llamadas orexinas, ¿verdad? Estos son péptidos, son moléculas tipo proteína que se generan de una proteína grandota, que le llamamos preproorexina, y que de ahí se generan las dos orexinas que van a activar dos receptores orexinérgicos, ¿sí? Y con esta activación de los receptores, promueven la vigilia. ¿Por qué? Pues porque está expresado en todos los sistemas de la vigilia. Las neuronas locus coeruleus, las neuronas dopaminérgicas, las neuronas serotoninérgicas, expresan a los receptores a las orexinas, y entonces cuando las orexinas activan a estos sistemas, pues el sujeto está despierto. Entonces se ha generado algunos fármacos que son capaces de bloquear ambos receptores, tanto el orexina 1 como el orexina 2, y le llamamos los antagonistas duales de los receptores a orexinas. Uno de los que más se ha utilizado, a pesar de que ya hay muchos más, y ninguno en México, por cierto, es el suvorexante, ¿verdad? El suvorexante fue de los primeros en generarse. Sé que en Europa se ha utilizado mucho. Tengo amigos e incluso tengo un par de pacientes en España que veo vía internet, y me han dicho que sus médicos locales les han recetado suvorexant y que han mejorado muchísimo el sueño. Yo nada más les doy algo de psicoterapia, porque obviamente no puedo darles ninguna receta a la distancia, y no tengo, digamos, las credenciales para poder recetar en España. Pero de todas maneras, siempre les pido que vayan a sus psiquiatras, que vayan a sus neurólogos, lo que les permita su presupuesto o la salud pública que allá se da.
y entonces les ofrecen estos fármacos. Y una paciente me dijo no hace mucho, es como magia, ¿verdad? Me dieron Suvorexant y me dormí casi inmediatamente después de tomármelo. En fin, yo no tengo ninguna experiencia, pero posiblemente funcione, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, ya mencioné muchas píldoras del sueño y todo esto con base en los mecanismos neuroquímicos que sabemos que están regulando la vigilia, y que podemos entonces bloquearlos para inducir sueño o facilitarlos para inducir vigilia en caso de que la persona de lo que se esté quejando es de no poder estar alerta en las horas en que tiene que estar, por el trabajo, por la escuela, por lo que fuera, las demandas sociales, ¿verdad? Por otro lado, bueno, pues tenemos esta otra parte del hipotálamo anterior, el cual preferentemente está formada, la que quiero señalar acá, ojalá y todo el mundo esté viendo mi cursor, pero este es el hipotálamo anterior y básicamente tiene dos partes, digamos, que nos interesa mucho porque los estudios, y si tuviera tiempo les relataría todos los estudios que se han hecho para demostrar que es una zona, una región, un sistema inductor de sueño, ¿verdad? A esta zona se empezó a investigar primero como área preóptica medial, área preóptica hipotalámica medial, y hay muchos estudios que se hicieron allá en la década de los 60, de los 70, ¿verdad? Donde demostraban que la activación de esta zona inducía sueño. Posteriormente, con los trabajos sobre todo de Sapir, un sujeto, un estudiante de Alan Hobson y de Bob McCartney, en aquellos tiempos, él encontró que adicionalmente, ¿verdad?, la estructura o lo lateral de la estructura que se iba hacia abajo, lateral y hacia abajo, también estaba participando muy importantemente en la generación del sueño no more, ¿verdad? A esta zona se le ha llamado el área preóptica ventrolateral, ¿verdad? Entonces, la primera que mencioné, área preóptica medial, todo esto hipotalámico, en hipotálamo anterior, pero también tenemos el área preóptica ventrolateral, que aquí les marco, que está ilustrada, ¿verdad? Y preferentemente está poblada estas regiones por neuronas GABAérgicas que también como un transmisor liberan galanina. Entonces, ambas moléculas, uno es un aminoácido y el otro es un pequeño péptido, el GABA y la galanina, proyectan a todos los sistemas que promueven la vigilia. Como acabo de mencionar, ¿verdad? Noradrenalina, serotonina, acetilcolina, dopamina, en fin, todo lo que ustedes también, y sobre todo orexinas que son fundamentales en estar activando el sistema de la vigilia. Entonces también este sistema GABAérgico y que tiene galanina también inhiben a estas neuronas. Entonces llega un momento en que hay una pelea, por decirlo así, entre los sistemas de la vigilia en contra de los sistemas del sueño, y cuando gobiernan los de la vigilia, pues estamos despiertos, estamos activados, estamos aquí comentando algo, estamos tratando de ser interesantes porque estamos dando una plática, y el sistema de la vigilia, ¡pum!, está activo, y el sistema del sueño, digamos, está reducido en su actividad. Y esto es facilitado por la activación del núcleo supraquiasmático cuando la luz natural está presente, ¿verdad? Por ejemplo, a estas horas ya tendríamos que tener apagado el supraquiasmático, ya la melatonina ya la tendríamos que tener en cantidades adecuadas para seguir apagando al supraquiasmático, y por lo tanto los sistemas del sueño ya tendrían que estar haciendo su acción para apagar a los sistemas de la vigilia, ¿sí? Pero todo esto no es así a una hora específica, ¿verdad? Va a depender de la persona porque va a tener sus variantes polimórficas de los diversos genes reloj. Entonces, lo que estamos viendo pues es un sistema sí complejo, aunque afortunadamente yo espero que no les esté pareciendo tan complicado, pero que nos permite interaccionar con él con fármacos que ya tenemos y que podemos entonces estar facilitando una fase
y al mismo tiempo entonces inhibiendo la opuesta, por decirlo así. Mientras facilitamos el sueño, pues tenemos que reducir la vigilia, y al revés, si facilitamos la vigilia, tenemos que reducir el sueño. Entonces, esta es una manera de verlo, ¿sí? Todo este sistema GABAérgico va a inhibir a los sistemas de la vigilia y por lo tanto la persona se va a dormir, ¿no? Entonces, este sistema preferentemente es GABAérgico, y ya de ahí que muchos fármacos inductores de sueño, pues faciliten la acción del GABA, ¿verdad? Entonces, pues ahí están los fármacos Z, que se han hecho o han hecho mucho ruido, digamos, en últimas décadas. Se ha dicho que no necesariamente funcionan a través de GABA, pero la verdad es que sí funcionan a través de GABA, con diferentes potencias, pero de todas maneras, por ejemplo, Zolpidem sí interacciona con el receptor benzodiazepínico del receptor GABAérgico, y tenemos las benzodiazepinas que tradicionalmente se han utilizado, sobre todo clonazepam, quien no, que cualquier médico frecuentemente, si una persona se queja de mal dormir, no le hace la historia clínica, no sabe por qué tiene mal dormir, pero le receta su clonazepam, ¿verdad? Alprazolam es otro de los fármacos muy comúnmente utilizados. Estazolam es otro que además dicen, bueno, porque tiene una acción prolongada intermedia, nos permite mantener el sueño y además reducir la ansiedad, si es que el insomnio es secundario a un trastorno de ansiedad. En fin, estamos teniendo pues fármacos preferentemente que están facilitando al sistema GABAérgico. Entonces, para inducir sueño, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuál es la píldora del sueño? Pues una que inhiba el sistema histaminérgico, ¿verdad? Otras que inhiban a sistemas, bueno, idealmente al noradrenérgico, al dopaminérgico, al serotoninérgico. Idealmente a todos los sistemas que promueven la vigilia debería existir, o estaría bien que existiera un fármaco que nos ayudara a inhibir al sistema de la vigilia. Pero también podemos promover al sistema del sueño, como sería con estos fármacos, ¿verdad? Que están promoviendo al sueño al sistema del sueño. Bueno, prácticamente todas las enfermedades alteran el sueño. No estoy diciendo que necesariamente enfermedades neurológicas, psiquiátricas, todas las enfermedades. En realidad, un dolor nos quita el sueño, una preocupación nos quita el sueño, una diarrea nos quita el sueño, ¿verdad? Entonces, prácticamente todas las enfermedades. Pero haciendo las comorbilidades, vemos que la depresión es uno de los trastornos que más se acompaña o de insomnio o de hipersomnia. Por ejemplo, aquí nada más les señalo, ¿verdad? Aquellos que tienen un episodio depresivo mayor, pues el alto porcentaje de los pacientes va a tener un trastorno del dormir también. Entonces, no solamente, hay veces que me ha tocado un paciente que dice, pues le hace el historia clínica, sí tiene depresión, no necesariamente tiene ansiedad, pero lo que dice es que ciertamente no puede dormir, ¿no? Entonces, pues afortunadamente tenemos fármacos como la mirtazapina, que nos permiten no solamente ir trabajando sobre su mejor estado de ánimo, sino también en la inducción de sueño, porque mirtazapina es muy poderosa para inducir sueño y trabaja sobre el efecto antidepresivo, ¿verdad? Entonces, una de las características que vemos en los pacientes con una depresión mayor es que la latencia al sueño de movimientos oculares rápidos, véase, este hipnograma es un poquito difícil de leer, pero lo blanco es lo que importa. Aquí vemos las diferentes fases de sueño, y aquí vemos la primera fase de sueño-mor, que ocurre aproximadamente a los 90 minutos de que nos quedamos dormidos. Esta es la latencia en una persona joven, normal, que no tiene un trastorno del dormir. Pero un paciente deprimido, podemos ver cómo la latencia al primer sueño-mor se reduce impresionantemente, ¿verdad? Aquí uno nos indicaría la primera hora después de dormir, y entonces pues fácilmente lo recorrió a 60 minutos, la latencia a 60 minutos en lugar de a 90 minutos, y en algunos casos hemos observado que hasta todavía menos, ¿verdad? La latencia para tener el primer sueño MOR. Entonces sí nos dice que hay cambios en el sueño MOR por la depresión, y nosotros lo que hemos interpretado es en este modelo que describió alguna vez Alan Hobson en 1975, lo publicaron en la revista Science. Alan Hobson y Robert McCarthy
mostraron que hay una interacción recíproca entre monoaminas, es decir, noradrenalina y serotonina, y el sistema colinérgico, ¿verdad? Cuando el sistema de monoaminas está alto, el sistema colinérgico está bajo y entonces no se produce sueño humor. Pero cuando baja el sistema monoaminérgico de manera natural, a cualquiera nos ocurre todas las noches que tengamos sueño humor, el sistema monoaminérgico va a reducirse y aquí lo están mostrando en verde, se reduce el sistema monoaminérgico, se eleva el sistema de acetilcolina y se produce el sueño humor, ¿verdad? Menos monoaminas, menos noradrenalina y serotonina, más acetilcolina y hay sueño humor, ¿verdad? Es uno de los mecanismos básicos, no son los únicos, pero son básicos en la presencia. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes deprimidos? ¿Sí? Los pacientes deprimidos lo que pasa es de que el tono monoaminérgico está reducido. Eso es lo que sabemos porque los fármacos que utilizamos para ayudar al paciente deprimido, para recuperarlo, ¿verdad? Son inhibidores de la recaptura de serotonina, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o inhibidores duales de la recaptura de monoaminas, voy a decir entonces, de la serotonina y noradrenalina principalmente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Recuperando el tono de las monoaminas, recuperando este tono que si está alto, ¿verdad? Si está alto, el sueño humor no se va a presentar y entonces podemos aquí observar que si el sueño humor está tan adelantado, estamos suponiendo porque el tono monoaminérgico está bajo, la acetilcolina por lo tanto está liberada y se presenta más rápidamente el sueño humor. Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar el tono monoaminérgico para que la acetilcolina regrese a sus niveles normales, la interacción recíproca entre estos neurotransmisores se recupere y nuestro paciente también se recupere, ¿verdad? Entonces, lo que vemos acá es una hiperactivación de los mecanismos colinérgicos, lo cual hace que la latencia del sueño humor sea más corta y haya más movimientos oculares rápidos y todos aquellos que estén viendo pacientes con depresión sabrán, recordarán que muchos de ellos van a referir tener pesadillas, ¿sí? Y el tono colinérgico muy alto produce pesadillas, de acuerdo a estudios que hizo el doctor Chris Gilling hace muchos años y que no tengo tiempo de relatarles. Entonces, los antidepresivos nos ayudan, ¿verdad?, a tener un efecto positivo sobre el sueño, sobre el dormir, porque estamos mejorando el tono monoaminérgico. Escitalopram, duloxetina, fluoxetina, sertralina, todas, creo que se oyó mi alarma, que quiere decir que ya se me acabó mi tiempo. Todas están fortaleciendo al sistema monoaminérgico, ¿verdad? Y con ello, la interacción que les acabo de describir, recíproca entre el sistema colinérgico y el sistema monoaminérgico, se restablece y nuestro paciente ahora puede dormir mejor porque le hemos fortalecido, regresado el tono de su sistema monoaminérgico. Adicionalmente, por ejemplo, citalopram, mirtazapina, ¿sí?, inhiben al receptor H1, o sea, el histaminérgico, entonces también nos están facilitando el dormir, pero sobre todo el dormir en sueño no more. Así es de que, como vemos, hay algunos fármacos que tienen la gracia, la maravilla de darnos varios elementos que van a beneficiar al paciente que se queje, no solamente de depresión y ansiedad, sino también de mal dormir, ya sea porque duerme mucho o duerme poco, tiene insomnio o tiene hipersomnolencia. Y entonces, si nosotros recuperamos a nuestro paciente en su tono monoaminérgico con estos fármacos, entonces vamos a tener un paciente que va a tener un mejor dormir, ¿verdad? Estaba yo muy ambicioso de comentarles algunas otras cosas más, pero no sé cómo la doctora Guadalupe Terán había organizado esto. No sé si tengo todavía otros 10 minutos. Sí, adelante, adelante. No sé si incluso esté conectada a ella ahorita, como para que me dé feedback de ello. Sí, adelante. Adelante con esos 10 minutos. No te oigo. Ay, adelante, sí. Bueno, miren, les voy a robar otros 10 minutos para hablarles un poquito más de la parte de insomnio, que insisto, no me voy a meter a describir insomnio, creo que todo el mundo que se dedique al sueño sabe que el insomnio es como la gripa, ¿verdad? La gripa o como la depresión en psiquiatría, pues el insomnio en trastornos del dormir, pues es de lo más frecuente.
Y lo que vemos aquí es, lo que dice aquí es que prácticamente, a ver, no sabemos qué es primero, ¿verdad? Si el huevo o la gallina. Pero en ese caso, vamos a poner que lo primero, ¿verdad? Es tener insomnio, ¿sí? Y cuando un paciente tiene insomnio, lo que estamos viendo aquí es que su posibilidad de deprimirse es alta. Ustedes me dirán, no, pero seguramente porque ya estaba deprimido tiene insomnio. Ok, puedo aceptarlo. Pero ahorita déjenme partir de un lado, y tiene insomnio, y entonces la probabilidad de encontrarlo con que le hagamos la historia clínica y veamos que está deprimido, es alta, ¿verdad? Bastante alta. Si tiene insomnio, que esté ansioso, también es mucho, muy alta. Que abuse del alcohol o que abuse de algunas otras sustancias, incluida benzodiazepinas, también es muy alta, ¿no? Entonces, tener insomnio es un paciente que está sufriendo, es un paciente que realmente se la está pasando muy mal. Entonces, el insomnio, a pesar de lo frecuente, a pesar de que mucha gente dice, ay, pues échale ganas, o tómate un cursito de meditación y ya verás cómo te va bien, no sé. No, el insomnio es algo terrible, es importantísimo. Siempre he dicho que es un síntoma, pero es un síntoma muy poderoso, ¿verdad? Si nosotros somos capaces de ayudar al paciente a que pudiera dormir, nosotros podemos ir a buscar la causa de ese insomnio, atacarla directamente, pero ya con una alianza más que con una cooperación del paciente, porque el paciente se va a sentir mucho mejor si le podemos ayudar a tener una noche completa de dormir, o por lo menos que sienta que su sueño ha sido reparador. En fin, este es casi como un patrón muy típico de insomnio. Aquí tenemos el hipnograma con muchos despertares, con pocas entradas a las fases de sueño profundas del sueño no more, con una latencia muy prolongada al sueño more. En fin, es un patrón muy, muy típico que va a depender, ¿verdad?, de la hiperactividad de este sistema que en mi laboratorio, en mi grupo, le llamamos el sistema de defensa, ¿verdad? Este sistema de defensa que es el que nos produce la sensación subjetiva de miedo cuando el predador está aquí enfrente, o de ansiedad cuando no sabemos cuándo llega la molestia y con qué características llega, ¿verdad? Entonces este sistema, que también no tengo tiempo de explicarle, ya le estoy robando más tiempo de lo que debería, pero este sistema se activa y entonces nuestro sujeto, nuestro paciente, no puede dormir. No solamente se activa a nivel cognitivo, digamos, generándonos esta sensación de miedo y de ansiedad, sino que también los mismos sistemas, ¿verdad? Hay una hormona que le llamamos factor liberador de corticotropina, que nos activa la amígdala, que nos activa a otro núcleo que le llamamos el núcleo cama del estrés terminal, pero también nos activa todo el sistema del estrés, que nos libera la hormona corticotropina, que nos libera el cortisol de las glándulas suprarrenales. Y aquí lo que les estoy mostrando es un paciente insomne, bueno, una serie de pacientes insomnes a los cuales se les valoró la cantidad de cortisol, ¿verdad?, de esta hormona del estrés, a lo largo de 24 horas, y se comparó. En círculos oscuros están los controles que no tienen insomnio, y observes cómo los picos de cortisol de los pacientes con insomnio están altísimos, ¿verdad? Si nosotros les tomáramos el cortisol a nuestros pacientes insomnes e hiciéramos que les tomaran la muestra al atardecer, al inicio de la noche, veríamos que están, ¡pum!, súper arriba, como no debería ocurrir, como podemos ver aquí en los controles. Entonces, lo que estamos viendo, pues, es que en el insomnio hay un sistema del estrés hiperactivo que nosotros podemos ir mejorando con alguno de estos fármacos que he estado mencionando, pero también podemos añadirle terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? En mi caso, en mis pacientes, terapia cognitivo-conductual me funciona fantástico y casi nunca tengo que llegar a benzodiazepinas, pero tengo que admitir que sí utilizo valeriana, por ejemplo. A lo mejor ahorita están participando algunos psiquiatras o algunos otros médicos, van a decir, ay, valeriana, pues que eres hierbero, lo que digan, pero valeriana funciona, y sobre todo si la combinamos con terapia cognitivo-conductual.
Y claro, tenemos también, ahora me paso rápidamente, brinco muy rápidamente hacia el paciente que tiene un trastorno bipolar, ¿verdad? Un trastorno bipolar donde va a cursar con un periodo de hipomanía, manía, si se trata de un trastorno bipolar tipo 1, o va a pasar por lo menos a una hipomanía si se trata de un trastorno bipolar tipo 2. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, la actividad de un cerebro, de un sujeto que está en una fase maníaca, hipomaníaca, perdón, y cuando pasa a una fase de depresión. Podemos ver en esta escala de colores cálidos que entonces el cerebro del hipomaníaco toma está hasta arriba, ¿verdad? Claro, la hipomanía posiblemente permite dormir, como les muestro en este hipnograma. En realidad este es un actograma, perdónenme, un actograma. Eso quiere decir que se mide como actividad de reposo, qué tan activo está el sujeto y qué tanto está en reposo. Y podemos ver que en negro está representado los momentos de vigilia, el sujeto está despierto, está activo, y en blanco podemos ver los periodos en que el sujeto está dormido. Y en esta curva que vemos acá, obsérvese, aquí está el signo positivo, aquí está el signo negativo, y lo que nos está diciendo es cuando el paciente está hipomaníaco o maníaco, francamente, ¿verdad? Y acuérdense, en negro está la vigilia, obsérvese cómo pasa más tiempo en vigilia que dormido. Pero cuando el sujeto se nos pasa a la fase de depresión, ¿verdad? Acuérdense que es un trastorno bipolar, entonces podemos ver que el sujeto, y no olviden que las barras blancas es dormido, duerme mucho más obviamente, que cuando está en una crisis de hipomanía, manía, y también diferente a cómo estaría una persona que no tiene este trastorno. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos también un trastorno muy importante no solamente algo pasó aquí, no solamente del dormir, sino del ciclo circadiano, ¿verdad? Por eso nuestros pacientes con un trastorno bipolar siempre les pedimos pues, que no crucen usos horarios, ¿verdad? O sea, casi que les tenemos prohibido cambiarse de usos horarios, es decir, un viaje a Europa, desde México a Europa, pues lo siento, pero no, porque pues, se nos va a salir de control. Especialmente que hay pacientes que no quieren tomarse el medicamento, porque bueno, pues el medicamento da sueño y engorda. Bueno, el medicamento no engorda, pero sí da hambre. Y lo que vemos, por ejemplo, la regla de oro es litio, no me meteré en otros estabilizadores del ánimo, pero el litio, que francamente no sabemos cómo actúa, pero sí hay algunas evidencias que nos dicen que van a inhibir la neurotransmisión dopaminérgica, y glutamatérgica, y algunas cascadas al interior de las neuronas, ¿verdad? De alguna manera, pues, inhibe a neurotransmisores excitadores y facilita a neurotransmisores inhibidores como GABA. Esto es litio y esto nos viene a ayudar a que nuestro paciente se estabilice emocionalmente y su sueño mejore, ¿verdad? Una de los rasgos, una de las características así muy típicas de un paciente que ya le tenemos el diagnóstico de un trastorno bipolar y que sabemos que ya está cayendo en una crisis, es que está durmiendo menos, está mucho más activo, está comiendo menos y claro, su curso de pensamiento es aceleradísimo, que es incapaz de relatarlo al hablar, ¿verdad? Porque la mente le va rapidísimamente. Puede entrar en un cuadro psicótico porque sobre todo los de tipo 1, porque entonces ya empiezan a tener algún trastorno que podríamos clasificar como que ya está teniendo un cuadro psicótico. Trastorno obsesivo compulsivo también se asocia con una hiperactividad del sistema de defensa, como había dicho, ¿verdad? El paciente con un trastorno obsesivo compulsivo es muy ansioso, vive muy fuerte la ansiedad y entonces tiene trastornos del dormir. Afortunadamente, si nosotros damos un buen tratamiento, lo recomendado, las guías clínicas nos dicen paroxetina, pero yo he visto que funcionan fantásticamente con fluoxetina, ¿verdad? Claro, una dosis mucho más alta de lo que usaríamos para una depresión, 3 veces más, por ejemplo, en una depresión, fluoxetina 20 miligramos funciona en la mayoría de los pacientes muy bien, mientras que en el obsesivo compulsivo necesitamos 60 miligramos y el paciente está
bastante buen control, ¿verdad? Claro, al principio le tenemos que ayudar con la ansiedad también, pero de todas maneras los pacientes mejoran en su dormir. Así es de que, como pueden ver, los diversos trastornos psiquiátricos, y no solo los psiquiátricos, voy a insistir, pero pues ni sé de los otros trastornos, es decir, lo que pasaría, qué sé yo, con un trastorno de otros sistemas. ¿Cómo lo deberíamos tratar? No lo sé. Así es de que me repliego a lo que sí sé, y es esta parte, ¿verdad?, de trastornos psiquiátricos van a afectar el dormir siempre y se va a retroalimentar. Es decir, no duermo bien, entonces empeora mi cuadro psiquiátrico y al revés, ¿no? Por eso decía yo, ¿dónde está el huevo y dónde está la gallina? No lo tenemos muy claro, pero lo que sí tenemos claro es dónde están los sistemas neuroquímicos, dónde va a actuar la píldora del sueño, por llamarla de alguna manera, pero que no es una, que son muchas, y que tenemos esa versatilidad de posibilidades, de aproximaciones farmacológicas para tratar a nuestro paciente, y yo siempre voy a decir, complementado con una psicoterapia, porque esa es la forma en que el paciente va a ir entendiendo lo que le está ocurriendo, va a cooperar, y no solamente va a cooperar en un momento dado, sino que va a tener una alianza con nosotros. Hay otras moléculas que se siguen estudiando, algunos péptidos que nosotros descubrimos en el cerebro y que conjunto con la doctora Mónica Méndez en mi grupo hemos mostrado que son capaces de regular el ciclo sueño-vigilia. Esta es una molécula que descubrimos hace algunos años, el siglo pasado, de hecho, cortistatina, y la doctora Mónica Méndez la ha utilizado para mostrar que sí nos regula el sueño y que responde a privaciones de sueño. Esto lo mostramos en animalitos de experimentación, en ratas, y que también responde a los cambios de luz-oscuridad, porque también observamos las variaciones circádicas de estas moléculas, lo cual quiere decir que estas moléculas también están regulando nuestro estado de alerta y que potencialmente podemos o facilitarlas o inhibirlas con tal de mejorar a nuestro paciente que o se queja de mucho dormir o de poco dormir, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por otra parte, también hemos investigado a los famosos cannabinoides, hoy tan actuales y tan llenos de controversia, y esta es una micrografía hecha por el doctor Rodolfo Sánchez en mi laboratorio, mostrándonos en estas partecitas verdes, en estas redecillas verdes, al receptor a marihuana, o sea, al receptor a cannabis. Nosotros lo investigamos, esta es otra ilustración hecha por la doctora Mónica Méndez, y lo primero que les mostré era el receptor que le llamamos CB1, este es el CB2, pero nosotros lo estamos investigando porque hemos visto que la activación del receptor CB1 nos produce una robusta expresión de sueño delta, de sueño no more, de las fases profundas, y también del sueño more, ¿verdad? Entonces nos produce un efecto muy enérgico, muy robusto, pero en animales de experimentación, ¿sí? De todas maneras son fármacos solitos, son fármacos que no están contaminados de otras moléculas. Y también en colaboración con químicos, hace algunos años se generó algunos fármacos sintéticos que activarán el receptor CB1, y vimos cómo aumentaba importantemente el sueño de movimientos oculares rápidos, el sueño no more, y reducía la vigilia en animales de experimentación, y la latencia al sueño de movimientos oculares rápidos también se reducía con este fármaco. Entonces, bueno, ¿hay una píldora del sueño? Pues claro que no hay una píldora del sueño, pero mejor aún podría decir, hay muchas, y las vamos a ir utilizando conforme nuestro paciente, su condición general de salud, nos lo permita, en el sentido que les vamos a ir dando alguna de estas moléculas para facilitarle el sueño o facilitar la vigilia, como ya estaba yo también mencionando, a partir de algunas moléculas como
como las que promueven la vigilia, como pues histamina, como orexinas y noradrenalina, etcétera, ¿verdad? Dopamina, insisto, frecuentemente la estamos activando, sobre todo en los pacientes que tienen un trastorno déficit de atención con hiperactividad. Entonces, bueno, ya muy apresuradamente he terminado con estos otros elementos que les quería compartir para hablar justamente de la píldora del sueño y los mecanismos que tiene. Y como pueden ver, a mí personalmente me parece fascinante todos los mecanismos que existen para mantenernos despiertos, para inducirnos la fase de sueño-amor, no-mor y la fase de sueño-amor. Y que todos ellos dependen de los jugos del cerebro que podemos estar manipulando con nuestros fármacos. Sin embargo, los trastornos del dormir no vienen solos, así es de que debemos hacer yo diría, una excelente historia clínica del paciente, no olvidar, ¿verdad?, que seguramente trae comorbilidades y que tenemos que entender al paciente en la globalidad. Pues muchas gracias doctora por haberme invitado, creo que me comí el tiempo para que haya preguntas o no sé si, ¿qué dices, doctora?